Saludos, mi nombre es Raúl Figueroa. Esta es la séptima parte del curso Introducción a R con RStudio. En esta parte vamos a hablar sobre lo que es un data frame. El data frame es esta estructura de datos de dos dimensiones que tiene filas y columnas. En este caso, pues las columnas son las variables que a nosotros nos interesan. En este caso, pues este ejercicio, vamos a estar creando data frames nosotros mismos o utilizando data frames que vienen ya con el programa. Pero por lo general, lo que vamos a estar haciendo en el futuro es importando datos, utilizando ya sea la interfase de RStudio o programación. Esa parte de importar los datos viene en unos videos posteriores. El primer data frame que vamos a estar viendo es el data frame iris, que son características de unas flores. Para utilizar estos datos, lo que hacemos es que escribimos data, el nombre de la función data, y dentro de paréntesis escribimos el nombre del data frame que nos interesa, en este caso iris. Al ver los datos, vemos que en la consola los datos aparecen completos y hasta el final. Algo que nosotros podemos hacer para ver solamente algunos datos de interés, tal vez los primeros datos, que también es más fácil para explorar, lo podemos usar esta función que se llama head. Head iris nos va a dar los primeros datos, los primeros 6 datos que hay en ese data frame. Aquí vemos que es mucho más fácil ver la cantidad de columnas que tenemos y lo que hay. Otra forma que usted puede ver en RStudio, ver los datos, usted va aquí al environment, entonces usted puede, donde dice el nombre, usted lo marca y los datos le van a aparecer de esta forma. Aquí usted puede ver las variables, usted puede hacer varias cosas en esta pantalla. Aquí usted puede filtrar datos si usted le interesa, usted lo marca y escribe aquí el filtro que usted quiera. Y también usted puede sortear datos por alguna de las columnas dándole a la flechita. Por ejemplo, de esta forma, vemos que podemos sortear los datos dentro de data frame. Otra función es tail, que hace lo contrario a head. Head nos da los primeros 6, tail nos va a dar los últimos 6. Vemos aquí los últimos 6, vemos que vemos de la 145 a la 150, los ID. Otra cosa, usted puede, en tanto head como tail, usted puede dar un argumento adicional para ver la cantidad de datos que usted le interese ver. El default es 6, pero usted puede añadirle más. Si usted quiere que sean 10, pues usted le da coma 10. Y entonces pueden ver, por ejemplo, 10 datos, 10 filas en vez de solamente 6. Y de nuevo, si usted quiere ver uno solamente, pues usted escribe 1. Así que, pero el default es 6. Nosotros también podemos usar la función str para ver la estructura de los datos. Escribimos la función str y dentro como argumento escribimos nuevamente nuestro data frame. Y aquí podemos ver la estructura de los datos que tenemos. En este caso vemos que nos dice que mira, hay 4 numéricos y un factor con 3 niveles y nos dice los niveles. Algo similar podemos usar en la interfase de RStudio. Si vamos aquí al environment global, le damos al lado del nombre donde está este bolita azul con una flechita dentro, un triangulito dentro, usted le da ahí y entonces nos va a salir algo similar en esta área. Nosotros podemos crear, por ejemplo, también data frames utilizando varios vectores, combinándolos en una solo estructura que puede ser un data frame. Lo importante es que los vectores tienen que ser todos del mismo tamaño, porque realmente lo que es el data frame es una combinación de vectores del mismo tamaño que los combinamos entonces y creamos entonces esa estructura de 2 dimensiones que se llama data frame. En este caso vamos a ver los datos que previamente más o menos vimos, que son de estudiantes, unos estudiantes. Vamos a decir que tenemos las edades, tenemos los nombres, tenemos el sexo, tenemos las 2 notas y tenemos entonces si fue de cuadro. Así que vemos aquí que tenemos de diferentes tipos de variables. Y es importante que el data frame, aunque puede tener variables de diferentes tipos, cada variable en sí, dentro de esa variable, todos los valores tienen que ser del mismo tipo de datos. No puede haber combinación así porque siguen siendo vectores. Si nosotros corremos esto, y entonces ya tenemos nuestros vectores creados, para crear entonces el data frame, lo que hacemos es que usamos la función que se llama data.frame. Esa función, y dentro de esa función vamos a poner los vectores que queremos unir en el orden que queremos que aparezcan entonces
esas variables. Obviamente, si queremos que se permanezca, hay que asignarle un nombre. Le voy a poner el nombre de estudiante. Y vemos entonces cómo ahora tenemos nuestro data frame. Si lo abrimos aquí, vemos entonces que tenemos nuestro data frame creado con su edad, el nombre, el sexo, las notas y si es cuadro de honor. Seleccionar los elementos de tu data frame es bien parecido a como hicimos cuando hicimos con la matriz. En este caso vamos a escribir primero el nombre del data frame y dentro del corchete vamos a escribir primero las filas, luego una coma y luego las columnas. En este ejemplo que tenemos aquí, vamos a poner el nombre del data frame, que es estudiante, corchete 3,2. Así que vamos a pedirle que nos dé lo que aparezca en la fila 3, columna 2. Si lo corremos, nos da Linda, que es lo que aparece en la fila 3, columna 2. Y vemos que nos dice que es y nos da entonces los niveles. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos esta función arriba, estudiante, usando data.frame, y vemos ahora la estructura de los datos, vemos que tanto el sexo como los nombres los puso como factores, ¿verdad? Que es cuando tenemos, vimos previamente que es cuando tenemos entonces que son variables categóricas. ¿Qué pasa? Realmente los nombres no es una variable categórica. Nosotros no queremos que el comportamiento del programa sea que cuando vea algo tipo carácter lo ponga como si fuese tipo factor. Así que para eso nosotros podemos ponerle un argumento adicional a DataFrame, a la función de data.frame, al final que sea string as factors igual a false, para que entonces cuando se cree ese DataFrame y vemos entonces la estructura ahora, vemos que lo ponemos como tipo carácter. Y luego entonces nosotros convertimos en factores las variables que realmente a nosotros nos interesa que sean categóricas, y que a nosotros nos interesa que sean entonces tipo factor. Al igual que en la matriz, podemos usar las diferentes opciones, como por ejemplo aquí el 2.4 para pedirle las filas de las 2 a la 4. Y luego de la coma lo dejé todo en blanco para que nos dé todas las columnas. Y vemos el resultado, por ejemplo. También podemos usar este otro ejemplo que es la fila 3 y las columnas de la 1 a la 2. O sea que nosotros podemos, es más o menos lo mismo, bien parecido como en la matriz. También podemos usar el nombre de la columna. En este caso le voy a pedir, mira, dame todas las columnas, todas las filas, coma, y dame entonces la columna que se llama notas 2. Y me da entonces el resultado de esa columna. Nosotros podemos extraer de un data frame una variable completa, un vector completo, con esta notación. Escribimos el nombre del data frame, signo de dinero, y entonces el nombre de la variable que a nosotros nos interesa ver o extraer. Si lo corremos, vemos que entonces me da todos los valores de esa variable. Y esta variable le podemos cambiarle el nombre o poner un nombre y ponerlo como un vector aparte. Esta notación es bien importante porque a diferencia de otros programas que tal vez te permitan tener una sola base de datos abierta, un solo spreadsheet abierto o un solo dataset abierto al mismo tiempo, aquí nosotros podemos tener muchos datasets abiertos en R. Y para que poder saber, el programa pueda saber esa variable que tú quieres utilizar, de cuál data frame es, pues entonces hay que especificarle este formato con el nombre de data frame y luego el signito de dinero para que él sepa de cuál data frame tú estás llamando esa variable, porque si no te va a decir, mira, no puedo encontrar la variable porque no sabe a dónde va a buscar. Uno también puede usar otras funciones, por ejemplo, como subset, para escoger algunos valores particulares. Por ejemplo, aquí podemos utilizar el subset. Y el subset es bastante sencillo. Tú escribes el nombre de la función, que en este caso es subset. El primer argumento es el nombre del data frame. Y luego le vas a escribir entonces cuál es ese criterio que estás utilizando para escoger, para filtrar tus datos. En este caso vamos a decirle, mira, yo quiero que el criterio sea que las notas sean mayor o igual a 90. Si lo corremos, nos da entonces esa fila donde las notas son mayor o igual a 90. Yo tengo unos videos adicionales en mi canal que es sobre el paquete Tidyverse, que es un paquete bien poderoso que nos ayuda mucho a manejar los datos, en el cual ustedes van a poder ver si quieren, si les interesa. Voy a poner el enlace aquí arriba para que vean entonces cómo filtrar, por ejemplo, datos utilizando ese paquete
que se llama Tidyverse, específicamente el dplyr, que es bien poderoso y bien fácil de utilizar, y van a ver lo fácil que es seleccionar datos utilizando y filtrar datos utilizando esos paquetes. Hasta aquí este video. El próximo video va a ser sobre las listas. Creo que es una lista. Y es la última estructura de datos que vamos a estar hablando en este curso. Así que si no lo han hecho, suscríbanse al canal para que se mantengan informados sobre los diferentes videos que van a salir en este curso y el resto de los videos en el canal.